Kusurillano y Torigoto novela en español. Volumen 04. Traducción al español, por la AIS 5991. Anime actualmente en emisión. Yo solo hago el audiolibro. Capítulo 03, El fantasma bailarín. Sekiu había puesto cara de disgusto cuando se dio cuenta de que la joven que se retiraba era una de las consortes superiores. Pero una vez que Mao Mao había escuchado la historia, habría sido imposible evitar que se involucrara en ella. Y así fue como la noche siguiente Ong Niang le dijo a Mao Mao: Sir Jinsi pregunta por ti. La degustación de comida había terminado. Mao Mao, que había estado sorbiendo su cena de congee, limpió rápidamente su cuenco. Sekiu, que había estado comiendo con ella, frunció el ceño, pero no llegó a decir nada. En los baños del día anterior, Mao Mao había recomendado a la consorte Lisu que consultara con Jinsi sobre el fantasma. Mao Mao no podía aconsejarla directamente sobre el asunto, entre otras cosas porque la mirada de Sekiu decía que nunca lo permitiría. Pero Mao Mao sabía que, si Lisu le preguntaba a Jinsi sobre el tema, había una posibilidad tan buena como cualquier otra de que el asunto le fuera remitido a ella. Y ahora parecía que había tenido razón. No había pensado en todo esto. Mao Mao sintió un escalofrío al ser conducida a la sala de estar. Gyokuyou estaba allí junto a Ong Niang, al igual que Jinsi y Gaosun. Jinsi lucía su habitual sonrisa celestial, pero le pareció ver que su boca se crispaba. Todo lo que pudo pensar fue: mierda. En una expedición de caza con Jinsi no hacía mucho tiempo, Mao Mao había aprendido un terrible secreto. Todos los hombres del palacio interno, aparte del emperador, debían ser eunucos, pero ella había descubierto que uno de ellos no lo era. A saber, el propio Jinsi. Digamos simplemente que poseía un espécimen bastante fino. A Mao Mao no le interesaba recordar nada más que eso. Mao Mao había conseguido por fin sus bezoares de buey, y se habría conformado con fingir que no había pasado nada más, pero Jinsi parecía tener otras ideas. Era la primera vez que se veían bien desde el viaje, y aunque sus labios sonreían, sus ojos no. Jejeje. ¿Y qué tipo de petición te trae hoy aquí?, preguntó la consorte Gyokuyou, sonriendo. Su curiosidad natural le hacía querer meter la nariz en todos los diversos asuntos que Jinsi traía a Mao Mao. Pero este caso en particular tenía que ver con la consorte Lisu. ¿Cómo abordaría Jinsi el tema? Parece que ha aparecido un fantasma en los aposentos de una de las otras consortes. Dios mío, exclamó la dama pelirroja, pero sus ojos brillaban. A su lado, Ong Niang se llevaba una mano a la frente como si dijera: otra vez. Mao Mao no pudo evitar darse cuenta de que Jinsi había ido directamente al grano. Apreciaba que no se anduviera con rodeos, pero Gyokuyou era lo suficientemente avispada como para que se diera cuenta de a quién se refería. ¡Qué terrible! ¿Qué consorte es? Debo hacerle una visita para asegurarme de que está bien. Lady Gyokuyou, no puede salir en su estado. Ah, no. Entonces quizás pueda enviar a alguien en mi nombre. Tú y Mao Mao podrían ir juntos. O si estás ocupado, tal vez podría enviar a Jinhua con ella. Asegurarse de que estaba bien era presumiblemente lo último en lo que pensaba Gyokuyou, solo quería los detalles jugosos. No tenía sentido ocultar la identidad de Lisu ahora, la verdad saldría a la luz en cuanto Sekiu abriera la boca. Jinsi debía saberlo, pero quizá por algún deseo de vengarse de Gyokuyou, respondió: consorte Gyokuyou, este es un asunto de máximo secreto, por lo que debo pedirte que no le hagas una visita ni envíes a nadie. Siendo así, podrías devolvérmela de nuevo. Podría prestártela. El objeto de toda esta devolución y préstamo era, por supuesto, Mao Mao. Ella, Gaosun y Ong Niang suspiraron a la vez. Se iba a repetir lo de la última vez. No, quiero que me la devuelvas, esta chica de aquí. Mao Mao. Jinsi se paró frente a Mao Mao y presionó un dedo sobre su cabeza. Luego dejó que se deslizara por su pelo. Y cuando regrese, creo que descubrirás que no obtienes información de ella. Su mano rozó su mejilla, sus dedos meñiques y anular flotando sobre sus labios. ¿Por qué me he esforzado en mantenerla callada? Luego salió de la habitación, caminando con un paso imposiblemente elegante. Gaosun, abiertamente sorprendido, le siguió. Los demás habitantes de la sala miraron a Mao Mao con la boca abierta, pero ella tenía la misma expresión que ellos. Fue Gyokuyou quien dio el primer paso.
¿Qué pasó entre ustedes dos? Su mirada, aún conmocionada, se posó en Mao Mao, a quien la mirada le resultó francamente dolorosa. Gyokuyou procedió a interrogarla durante los siguientes 30 minutos, pero Mao Mao solo decía, fue culpa de la rana. Empezaba a pensar que unos cuantos bezoares de buey habían sido un precio demasiado bajo para un secreto que tendría que llevarse a la tumba. Mao Mao se preguntó qué clase de aparición era este fantasma. Francamente, ella no creía en esas cosas. Había ocurrido el incidente en la reunión de historias de miedo hace un tiempo, pero Mao Mao no tenía idea de si había habido algo sobrenatural en eso. Sin embargo, Jinghua estaba convencida de que había sido un fantasma, por lo que Mao Mao no discutió. Llámenlos espíritus o lo que sea, no importaba, Mao Mao no creía que la gente pudiera ser asesinada por fuerzas sobrenaturales malignas. Cuando alguien moría, siempre había una razón, veneno, o herida, o enfermedad. En la medida en que una maldición o algo parecido mataba a alguien, en la mente de Mao Mao, era solo porque la persona se conducía a sí misma a la enfermedad por su propia creencia de que era víctima de tales fuerzas. En cualquier caso, Mao Mao se encontró acompañando a Jinsi al pabellón del diamante. Personalmente, pensaba que esto no era necesariamente algo que mereciera su atención personal, que tal vez Gaosun o alguien similar podría haberlo manejado perfectamente, pero tal vez se equivocaba en eso. Cuando llegaron al pabellón del diamante, en su bosquecillo de bambú, fue la jefa de las damas de compañía la única que los recibió. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de la presencia de Jinsi, las demás damas se quitaron rápidamente el polvo de la ropa, se pasaron los dedos por el pelo y se pusieron en fila a la entrada del pabellón. Jinsi las miró con una sonrisa. Mao Mao pudo sentir que se le fruncía el ceño, pero Gaosun la miró con la mirada de un bodhisattva. Era consciente de que Jinsi no había sido el mismo desde su regreso de la cacería. La había acribillado a preguntas al respecto, pero ella no estaba segura de cuánto debía decir, y solo había dado respuestas ambiguas. Sabía Gaosun que Jinsi no era un eunuco. Podría ser él mismo otra excepción a la regla. Convencida de que pensar en todo eso no la llevaría a ninguna parte, Mao Mao se limitó a seguirlos hasta el pabellón del diamante. La consorte Lisu era entretenida y fácil de leer, su rostro estaba pálido cuando llegaron, pero cuando vio a Jinsi, se sonrojó de inmediato, y luego, cuando llegaron al asunto en cuestión, la sangre se drenó de sus mejillas de nuevo. Puede que no sea la señora de Mao Mao, pero sigue siendo algo alarmante saber que alguien como ella es una de las 4 consortes más importantes. Supongo que esa podría ser una de las razones por las que su majestad no la ha tomado como compañera de cama, pensó Mao Mao. Le asaltó la imagen del emperador como un hombre reflexivo y perspicaz, pero luego llegó a la conclusión de que probablemente se debía sobre todo a que el tamaño del busto en cuestión no despertaba sus apetitos. Lisu se quedaba unos buenos 90 centímetros por debajo de los estándares de su majestad, incluso más abismal que Mao Mao. Por aquí, por favor. La jefa de las damas de compañía habló en nombre de su pálida señora. Una verdadera multitud de otras damas de compañía la seguía, pero su principal objetivo parecía ser Jinsi, para ser francos, estorbaban. Por decirlo de forma poética, se podría haber dicho que era como una hermosa flor rodeada de una multitud de mariposas. Pero las damas de compañía eran mucho más ruidosas que las mariposas, y el efecto general se parecía más a una nube de moscas zumbando alrededor de una cabeza de pez. Si supieran que no es un eunuco. Uf. Mao Mao no quería ni pensar en ello. Mientras pensaba que debería darse prisa y cortárselo, no es una idea muy femenina, es cierto, llegaron a la zona de baño. Jinsi y los demás eunucos se detuvieron brevemente, pero de todos modos siempre eran los eunucos los que traían el agua caliente para el baño, así que seguramente no había ningún problema. Aquí. La jefa de las damas de compañía se detuvo ante el vestuario, la consorte Lisu se quedó a cierta distancia, temiendo acercarse demasiado. La consorte dice que estaba aquí cuando presenció una figura misteriosa. Señaló en dirección a la ventana del vestuario. No había nada más allá, solo una pared en blanco, más allá de la ventana se veía un almacén. Normalmente, la ventana habría estado cubierta con una pantalla de bambú, pero casualmente estaba abierta y la consorte había echado un vistazo a través de ella. ¿Puedes describirme la figura? Mao Mao miró a Lisu, que se agarraba la falda y miraba al suelo. La hacía parecer muy joven. Carecía de la autoridad que se asociaba a una consorte. ¿Sigues hablando de eso?,
preguntó con voz nasal una de las damas de compañía, evidentemente inspirada por el comportamiento acobardado de su señora. Estás muy desesperada por llamar la atención, Lady Lisu. Estoy segura de que no hay nada de qué preocuparse. Debes haber estado viendo cosas. La mujer se adelantó de forma importante, añadiendo una mirada coqueta a Hinsey para dar una buena medida. Era guapa, las mujeres del palacio interno lo eran, casi por definición, pero había un brillo peligroso en sus ojos, que el uso del delineador acentuaba. Creo que es el deber de una jefa de las damas de compañía amonestar a su señora por ese comportamiento, dijo la mujer, sacudiendo la cabeza y suspirando. Las demás damas de compañía se agruparon a su alrededor como si se pusieran literalmente en fila detrás de ella. La jefa de las damas de compañía pareció encogerse en sí misma. Ah, pensó Mao Mao. La mujer altiva debía de ser la antigua jefa de las damas de compañía. Debía de molestarle que la degradaran en favor de la catadora de alimentos. Seguramente la acosaba así todos los días. Hinsey, que sin duda podía deducirlo tan bien como Mao Mao, sonrió y dio un paso hacia la engreída dama. «Habla usted de verdad», dijo. «Pero mi deber es escuchar cuando una consorte tiene algo que decir. Te imploro que no me quites la oportunidad de cumplir con ese deber». Su voz era dulce como el néctar, y las damas de compañía solo pudieron asentir a lo que decía. La mayoría de las damas del palacio interno eran, digamos, inexpertas con los hombres, lo que hacía que sus reacciones fueran divertidamente fáciles de leer. Entonces, Hinsey añadió en voz baja que deseaba beber un poco de té, una estrategia eficaz para despejar la sala. Las damas de compañía no dudaron en prepararle la bebida. En realidad, otra dama de compañía ya había preparado el té mucho antes, pero ellas no lo sabían. Realmente sabía cómo hacer su trabajo. Ahora, milady, sería tan amable de decirme qué tiene en mente. Así apaciguada por Hinsey, la consorte Lisu se recostó en su sofá y finalmente comenzó a hablar. Fui a bañarme como de costumbre. Personalmente, prefiero el agua tibia, pero mis señoras siempre ponen el agua bastante caliente, así que me baño algo tarde, para dar tiempo a que el agua se enfríe. Últimamente tengo la impresión de que mis damas de compañía no me tienen mucho cariño. Pero al menos no se quejan de que me bañe sola, lo cual ha sido mi práctica desde mi época en el convento. El único momento en el que estoy acompañada es cuando me cambio de ropa, para lo que cuento con la ayuda de Kanan, Ahem, mi dama de compañía principal. Sucedió cuando terminé mi baño y entré en el vestuario. Me sentí un poco acalorada mientras me secaba, así que levanté la persiana. La ventana estaba cerrada, así que no entraba mucho aire. Pero entonces vi un parpadeo. Al principio pensé que sería la cortina agitándose con la brisa, pero no. Había cerrado la ventana antes de meterme en la bañera, y no debería haber ninguna brisa. Sin embargo, se agitaba. Así que miré por encima y lo vi, una cara grande y redonda que flotaba allí, parpadeando y bailando, usando la cortina como una bata. La cara sonreía. Y todo el tiempo me miraba directamente a mí. El mero recuerdo era claramente inductor del miedo, pues Lisu se abrazó a sí misma y tembló mientras se tumbaba en el sofá. Kanan le frotó los hombros con suavidad. Vaya, y antes era tan mala con ella. Así que la gente realmente podía cambiar, reflexionó Mao Mao mientras daba un sorbo a su té. El té que Hinsey había pedido antes aún no había llegado, parecía que había una discusión sobre quién tendría el privilegio de traérselo. Había galletas de almendra para acompañar el té, un tentempié bastante cosmopolita. Estaban crujientes y parecía que se conservarían bien, así que Mao Mao no dejaba de mirar a Kanan, preguntándose si podría sonsacarle unas cuantas como recuerdo. ¿No crees que podría haber alguien en la zona?, preguntaba Hinsey. Podría haber visto a una mujer de palacio y confundirla con un espíritu. Lisu y Kanan negaron con la cabeza. Kanan estaba conmigo, dijo Lisu. Vino corriendo cuando me oyó gritar. Y también vio al fantasma. Al parecer, a pesar de su miedo, Kanan se había acercado a la aparición de cara redonda con la esperanza de determinar su verdadera identidad. Pero entonces el fantasma desapareció. No había nadie alrededor, por supuesto, y la cortina estaba tan quieta como si nunca se hubiera movido. La ventana también estaba cerrada. En esa habitación no entra mucho aire. Mao Mao suspiró con un y juntó las manos, mirando el lugar que Lisu había descrito.
Toda la disposición le parecía extraña. ¿Quién construiría un almacén al lado de un baño? En los pabellones de jade y cristal, el baño era una estructura separada, con una sala contigua en la que la consorte podía relajarse después del baño. Puede que el baño no esté separado en el pabellón del diamante, pero seguramente un lugar para relajarse sería algo más apropiado para ponerlo al lado que un espacio de almacenamiento. Estuvo a punto de echar una mirada a Hinsi, pero lo pensó mejor y miró a Gaosun en su lugar. Estaba mirando a Hinsi, con una expresión de preocupación en su rostro. Hinsi les hizo un gesto con la mano, y Mao Mao lo tomó como un permiso para preguntar lo que tuviera en mente. Esto siempre ha sido un almacén, dijo. No pudo evitar la sensación de que probablemente había una pregunta más precisa que hacer, pero decidió empezar con lo primero que se le ocurrió. No, antes no lo era, dijo Kanan. Entonces, ¿por qué lo es ahora? Bueno. Kanan se puso en pie, con aspecto un poco incómodo, y se dirigió al almacén que había frente al baño. Señaló el interior, entre las hileras de estanterías y los montones de objetos diversos. Ah, entiendo, dijo Mao Mao. Descubrió marcas negras en la pared, molde, descubrió al inspeccionarla más de cerca. Una vez que se había arraigado así, se necesitaría algo más que un pequeño fregado para deshacerse de él. La proximidad del baño debía de hacer que la humedad fuera un problema aquí. Sin embargo, los pabellones de jade y cristal no tenían problemas de moho. Las damas de honor del pabellón de jade probablemente habrían investigado para averiguar de dónde provenía para poder solucionar el problema en su origen, pero no se podía esperar tal dedicación de las mujeres del pabellón de diamante. De hecho, las mujeres del pabellón de jade, con su diligente limpieza, eran algo excepcional. En este caso, habían decidido barrer el problema bajo la alfombra, por así decirlo, convirtiendo simplemente la habitación en un almacén. Sin embargo, el problema iba más allá de un poco de moho. En algunos lugares, la pared era blanda y elástica al tacto. Incluso podría estar podrida hasta los cimientos. Yo no habría dicho que este edificio era tan viejo. No lo es. Se construyó cuando la dama Lisu entró por primera vez en la parte del palacio interno. Mao Mao frunció el ceño. ¿Podría la estructura haberse vuelto tan inestable en tan poco tiempo? Entonces, se dio cuenta de que había una ventana justo al lado de la parte podrida. Era la cortina que Lisu había dicho que se agitaba. Acariciándose la barbilla, Mao Mao se dirigió a la zona de baño, atravesó el vestuario y se asomó a la bañera de madera de ciprés. Ahí está. Las palabras habían escapado de sus labios casi antes de darse cuenta. Había encontrado un pequeño agujero redondo en el fondo de la bañera. A un lado de la bañera había un tapón. El palacio interno se había construido sobre un antiguo sistema de alcantarillado, una de sus grandes comodidades, y el desagüe sin duda conducía a él. En su mente, Mao Mao dibujó la ubicación de la bañera con respecto al almacén, y luego añadió el flujo de las alcantarillas. Luego dijo, Lady Lisu, y miró a la consorte. Aquel día, por casualidad sacaste el tapón de la bañera. Lisu parpadeó. ¿Cómo lo supiste? Ahora Mao Mao estaba seguro. Volvió a caminar enérgicamente hacia la pared infestada de moho, y luego trató de mover un estante para poder ver mejor el suelo podrido. No tenía fuerzas para hacerlo sola, pero el siempre perspicaz Gaosun se acercó rápidamente y la ayudó. Al mover la estantería se descubrió un punto del suelo tan blando que parecía que iba a ceder si ella saltaba sobre él. Allí se había formado una grieta entre el suelo y la pared. Sería posible comprobar en un plano si la alcantarilla pasa directamente por debajo de este lugar. Preguntó Mao Mao. Fue, una vez más, Gaosun quien respondió con prontitud a su petición. Ordenó a otro eunuco que trajera un plano del pabellón del diamante. Tal y como Mao Mao había sospechado, el sistema de alcantarillado corría directamente bajo el suelo del almacén. Con el agua caliente que pasa justo por debajo del suelo y el vapor que sale de él, naturalmente haría que esta pared fuera propensa a la putrefacción, dijo. Y si parte del vapor se deslizara por esta grieta, podría producir una brisa incluso con la ventana cerrada. Eso explicaba el aleteo de la cortina. La consorte Lisu miró a Mao Mao con la boca abierta, pero luego sus ojos se abrieron de par en par y dijo, pero entonces, ¿cómo explicas esa cara redonda? Mao Mao se quedó pensativa y volvió a acariciarse la barbilla. Miró el lugar de la cortina y el sitio donde supuso que Lisu había visto la cara.
Luego se giró lentamente en ese lugar. Con la pared a su espalda, divisó un estante en diagonal desde donde estaba. En ella había algo cubierto con una tela. Se acercó y retiró la cubierta para revelar un espejo de latón. Parecía muy bien pulido para algo que se había dejado en un almacén, aún tenía algo de brillo. ¿Eso es? Sí, señora. Lisu miró al suelo. Es muy importante para mí. Por favor, tenga cuidado con él. No era como si Mau hubiera tenido la intención de romperlo. Sin embargo, se abstuvo de tocarlo, y en su lugar miró la superficie del espejo. Era casi exactamente del tamaño de un rostro humano. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí?, preguntó. Desde que llegó el nuevo espejo con los enviados especiales. Antes de eso lo usaba todo el tiempo. Lo pusieron aquí cuando recibimos el nuevo. Los enviados habían traído a las consortes espejos de cristal de cuerpo entero, lo que significaba que mostraban mucho más que esta placa de latón, y con mucha más claridad. No habría comparación, y no habría razón para no guardar esta en el almacén. Y, sin embargo, parece haber sido pulido todos los días, comentó Mau. El latón se nubló rápidamente. Para que el espejo siguiera siendo tan reflectante, debía de haber sido cuidado con frecuencia. Lisu miraba el espejo con cierta soledad. Parecía más apegada a él que al nuevo regalo. Ya que lo tenemos fuera, echa un vistazo en él, sugirió Mau. Cogió el espejo, con cuidado de sujetarlo con el paño, y se lo dio a Lisu. Será más fácil de ver si te aseguras de que haya mucha luz. Así, Mau abrió la cortina, dejando entrar el sol del exterior. El espejo, muy pulido, captó la luz y la reflejó. Podría ser más claro si lo sostienes así. Mau ajustó la posición del espejo en las manos de la consorte. La luz golpeó la superficie de latón y luego se reflejó en la pared blanca. Todos los presentes reaccionaron con asombro. La luz formaba un círculo perfecto en la pared, en el que flotaba el rostro de una mujer sonriente. Jinsi fue el primero en hablar. ¿Qué es esto? Se quedó mirando fijamente la pared como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Ahora lo entiendo, pensó Mau. Había oído hablar de los llamados espejos mágicos, pero es la primera vez que veo uno, dijo. Eran espejos de bronce que, efectivamente, parecían mágicos, cuando la luz incidía en ellos, reflejaban una imagen o un mensaje. A veces también se les llamaba espejos transparentes por la forma en que la luz parecía hacerlos transparentes al incidir sobre ellos. Tenían una larga historia, aunque se necesitaban técnicas muy especializadas para fabricarlos. Luomen, el padre adoptivo de Mau, tenía un amplio conocimiento que iba más allá de las drogas y la medicina. Desde que ella era pequeña, le contaba a Mau historias intrigantes y hechos sorprendentes, y este había sido uno de ellos. Es de suponer que el paño se había desprendido por casualidad del espejo aquella noche. La superficie pulida del espejo había captado la luz de la luna y proyectado su imagen en la pared. El resultado había sido el rostro flotante. Un fantasma creado por pura casualidad. Esta cara. Lisu moqueó, ignorando las lágrimas que corrían por sus mejillas mientras miraba el espejo. De alguna manera se parece a mi pobre madre fallecida. Agarró con fuerza la placa de bronce, con los labios torcidos por la angustia y los mocos brotando de su nariz. Francamente, le quitaba cualquier atisbo de la autoridad que debería tener una consorte, pero también se veía muy característico de ella. Esta muchacha era una de las 4 damas del emperador, aunque en realidad, a su edad, aún debería estar creciendo. Ahora Mau sabía por qué apreciaba tanto ese espejo. Era un recuerdo de su madre. Tal vez esperaba hacer sentir a su hija que, incluso en el palacio interno, lejos de allí, siempre estaba a su lado. La propia Mau no sabía realmente lo que era una madre. Pero estaba claro que era algo tan importante que inspiraba emociones muy sentidas en esta consorte. Todavía goteando indecorosamente los mocos, Lisu se aferró al espejo. La imagen de la pared se había desvanecido, pero sin duda aún podía ver esa suave sonrisa en su mente. Me pregunto si mamá está enfadada porque he cambiado de espejo. Tal vez por eso ha aparecido. Fue una simple coincidencia, milady, dijo Mau desapasionadamente. Me han dicho que a ella le encantaba bailar. Dar a luz a mí destrozó su cuerpo y no pudo seguir bailando. Murió sin poder volver a hacerlo. Me pregunto si ahora ha vuelto como un fantasma para bailar.
Los fantasmas no existen. Lisu pareció no escuchar el frío pronunciamiento de Mao Mao. Kanan sacó un pañuelo y empezó a limpiar la cara de su señora. La escena perdió su patetismo cuando alguien anunció: «Su té está listo, señor». Parecía ser la antigua jefa de la dama de compañía que había ganado la lucha por entregar la bebida. Había llegado trayendo un aromático té junto con unos aperitivos. Tenía una sonrisa obsequiosa en su rostro para beneficio de Jinsi, pero cuando vio a su señora sollozante y con mocos, su expresión se torció en una de desprecio. Sin embargo, rápidamente recuperó la sonrisa y se acercó lentamente a la consorte. «Lady Lisu, ¿por qué lloras? Deberíais estar avergonzada, haciendo semejante exhibición delante de esta gente». Era la imagen de una sirvienta diligente que reprendía a su venerada dama. Pero era demasiado poco y demasiado tarde para ocultar su verdadera actitud a Mao Mao. La forma en que se daba sus mejores aires para esos hombres importantes, pero que enseguida volvía a las andadas fuera de su compañía, no era mejor que una cortesana de tercera categoría. Y como muchas mujeres de ese tipo, reconocía un nervio en bruto cuando lo veía. «Vaya, todavía tenemos este espejo», dijo la dama de compañía, mirando la placa de bronce. «Y después de que esos enviados fueran tan amables de darte uno nuevo tan bonito. Seguro que ya no lo necesitas. ¿Por qué no se lo das a otra persona?». Arrancó el espejo de la mano de Lisu y sonrió mientras lo miraba con detenimiento. Sin duda lo quería para ella. «Velo». El sonido provenía de la consorte Lisu, pero estaba acurrucada en sí misma y su voz era tan silenciosa como una mosca, y la dama de compañía no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada guardando el espejo en los pliegues de su túnica como un jugoso botín. Estaba a punto de volver a servir el té a Jinsi cuando Lisu alargó la mano y le cogió la manga. «Devuélvelo». «¿Qué es eso, milady?». «Devuélvelo». La mujer se desgarró el cuello de la camisa, agarrando el espejo. La antigua jefa de la compañía estaba horrorizada, y las otras mujeres de Lisu, que habían llegado tarde, también fruncían el ceño. «Qué manera de comportarse, y delante de los invitados. Deberías avergonzarte». El llanto, el agarre, tomados de forma aislada, parecerían reflejar una mala imagen de la consorte Lisu. Simplemente parecía que había perdido los nervios. Sin embargo, independientemente de lo que pensaran las otras damas de compañía al haber llegado tarde, Mao Mao, Jinsi y las demás sabían que solo estaban presenciando el desenlace de esta lucha. Fue Jinsi quien se movió primero. «Parece que ese espejo es un tesoro personal suyo. Me pregunto si es prudente quitárselo sin entender del todo lo que es». Su tono era suave y sus palabras estaban elegidas con delicadeza, pero era una crítica inequívoca. Se paró frente a la dama de compañía, que se estaba enderezando el cuello de la camisa, y le tendió una gran mano. Ella se sonrojó mucho, pues parecía que iba a acariciarle el pelo, pero en lugar de eso le sacó la vara para el pelo que llevaba. Era una pieza hermosa, finamente esculpida. Jinsi entrecerró los ojos al ver el escudo que llevaba. «¿También te han concedido esto?», preguntó. «Aunque así fuera, me sorprende que nunca hayas aprendido que una simple dama de compañía que lleva el escudo de una alta consorte está por encima de su posición». Una vez más, su tono era suave, y su sonrisa no se desvanecía. Pero eso lo hacía aún más aterrador. Jinsi debía ser muy consciente de que la consorte Lisu había estado a merced de sus damas de compañía. Se había abstenido de hacer público el asunto porque habría sido ruinoso para la reputación de Lisu, así como porque, como eunuco, simplemente no era un asunto en el que debiera involucrarse. Sin embargo, con la prueba física en sus manos, ahora era libre de decir lo que pensaba. Y lo hará con toda la fuerza que pueda. «En el futuro, espero que se abstenga de excederse», dijo. Esa sonrisa indeciblemente encantadora estaba en su rostro. La antigua jefa de las damas de compañía simplemente se derrumbó en el suelo. Las otras mujeres, evidentemente recordando sus propias infracciones, se pusieron pálidas. «Vaya, sí que da miedo», pensó Mao Mao. Jinsi estaba sorbiendo su té como si no hubiera pasado nada. Continuará.